Una invitación muy especial el día de hoy. Sí, en realidad nosotros la semana pasada en este mismo espacio venimos, haciendo una cobertura, contándole a nuestra oyentada, lo que fue pasando en cada una de las 3 audiencias en el juicio que tenía que ver con el intento de travesticidio de Laura Moyano Schiarelli. Nos pareció buena idea después de contar, qué era lo que había pasado en cada una de esas audiencias, cuál fue el veredicto finalmente del jurado, integrado por 12 personas civiles, porque fue un juicio por jurado, porque así lo pidió el acusado. Decidimos invitar tanto a Laura como a quien, fue su abogada, quien tomó su patrocinio desde el año 2018, algunos años después de ocurrido, esa golpiza tan atroz. Así que son nuestras invitadas de hoy, les damos la bienvenida. Gracias por tomarse este rato. Así que Laura y Silvina Perugino, que es la abogada y actual funcionaria también de la Municipalidad de La Plata, pero está invitada en carácter de abogada, en este caso de Laura. Bueno, gracias a ustedes por la convocatoria. Sí, agradezco por la convocatoria, como decía Silvina, y encantada de estar acá. Había escuchado una sola vez el programa, pero en un momento pensé, ¿es acá en La Plata o en donde? Estaba como media descolocada porque era toda la previa del juicio, ¿no? Claro. Que, nada. Primero me parece interesante que arranquemos un poco por el final. ¿Cuál fue el veredicto de este jurado? Para que lo reiteren y lo podamos compartir con nuestros oyentes, y después nos metemos a analizarlo. Justamente cuando se conoce, yo te mandé un mensaje a vos, Silvina, y te dije, como que para mí era una mala noticia, digo, sí, como que tenía sabor a poco. Vos ahí me explicaste, ¿no? Un poco en qué lugar se había arrancado y cómo se estaba parado para poder analizar ese veredicto. Sí, el veredicto del jurado fue tomarlo al imputado Agustín Bermúdez como culpable del delito de lesiones graves. Ese es el veredicto. Nosotras, como ustedes saben, tanto nosotras como el fiscal, esa causa se elevó como lesiones graves a juicio. Después vamos a explicar un poco el proceso. En las audiencias previas al juicio, desde la representación de Laura, planteamos que íbamos a ir por la tentativa de transfemicidio travesticidio, que técnicamente es homicidio agravado por la condición de género y su expresión. Y el fiscal, Jorge Paolini, en esas audiencias previas al juicio, las preliminares, planteó que iba a ir por la carátula de tentativa de homicidio, sin el agravante de odio de género. Una vez que se producen los 2 días de audiencias, el fiscal, antes de la última declaración, que es la etapa para plantearlo, plantea que va a ampliar la acusación y se suma a lo que había planteado la representación técnica de Laura. Eso también está bueno porque quiere decir en ese contexto que el fiscal vio elementos como para sumarse a la tentativa por odio. Luego, el veredicto es el de lesiones graves sin la cuestión de género. Sí tiene gusto a poco, pero lo que no lo podemos nosotras... ahora ya viene un análisis más político, si querés, o jurídico-político de ese veredicto. No podemos tomarlo como una derrota, porque sí, el jurado tiene la posibilidad también de declararlo no culpable, que era la línea de la defensa. La defensa de él planteó la no responsabilidad, la no participación de él en el hecho. Por lo tanto, el planteo de la defensa era la absolución. Entonces, entre la absolución y la culpabilidad, el jurado determinó la culpabilidad. Lo que no terminamos de poder concretar es el agravante, o en el caso nuestro que queríamos, la cuestión de la tentativa. Yo cuando te decía esto, ¿no?, que me sabía como a poco ese veredicto, pensaba en que había sido, en tu caso, Laura, me parece que tan alevosa la cuestión de el odio y la cuestión de género, que me parecía hasta raro que no se hubiera logrado conseguir también eso. Sí, básicamente acá lo que queda expuesto, por una parte, es que en el momento en el que yo empiezo a declarar, hay un montón de signos, símbolos, hay cosas que indican varias cuestiones que tienen que ver un poco como esto
que él trae a la otra persona, digamos, de los elementos de cuando miente, que él se deslinda de la situación, como que incluso dentro de los alegatos se aclara, ¿no? Incluso dentro de las declaraciones de los otros testigos, digamos, que alguien te golpee porque te quiere, no sé, o robar o hacer algo y se va, no es lo mismo que golpearte con un termo en la cabeza, después en el ojo, partearte los dientes, apuñalarte, o sea, perforarte un pulmón. Muchos indicios, digamos, esa era la palabra, indicios que dejaban claro eso. El tema es que, bueno, es un jurado popular y surgen un montón de preguntas desde la cuestión comunicacional, filosófica, si estamos preparados, por ejemplo, para un juicio por jurados. ¿Cuántos estamos preparados? ¿Cuánto nos interesan ciudadanamente los problemas que le atraviesa a su localidad, a su entorno, al otro? ¿Entendés? Al otro diferente a mí. Yo lo que afirmé incluso en mis redes sociales y antes de iniciar el juicio por jurado, antes que me comentara cómo iba a ser Silvina, que ellas también me fueron preparando un poco, es esto, ¿no? De que dejamos digamos, a la cuestión popular un tema que por ahí tendría que tener otro tipo tendría que haber sido otro tipo de juicio, porque es como que las lecturas quedan atravesadas por la subjetividad, por lo que comprende alguien sobre un tema. Sí, de hecho, paradójicamente, si no estoy mal informada, el juicio por jurado surge para, de alguna manera, dejar de lado los prejuicios de los jueces y entran los prejuicios de los ciudadanos. Exactamente. Y en realidad, lamentablemente, pensaba yo esto en mi casa, digo, es imposible en realidad, cuando se trata de personas, dejar por fuera todas las subjetividades, porque no podés sacar las subjetividades. Lo que pasa es que tiene que estar bien clara la ley para que no se cruce lo menos posible la cuestión de la subjetividad, porque cualquier subjetividad, si no juega, si es un juez o un tribunal que es prejuicioso, y sabemos que los hay, pero también puede haber ciudadanos prejuiciosos, y también entiendo que en el momento de la selección que se hace, más allá de las personas, porque hay 12 que terminan siendo, pero son convocadas más personas, el doble. Sí. Bueno, les hacen unas preguntas, y si me haces 3, 4 preguntas, no sé si te vas a dar cuenta, e incluso algunas puedo contestarte al revés, porque me estoy dando cuenta de para qué lado querés ir con la pregunta, porque a veces son medio como alevosas. Claro. Dos cuestiones con respecto a eso que no me quiero olvidar. Una es con respecto al protocolo de la UFEM, que si me olvido, háganme acordar, y con respecto a esto que vos decís, se hace una audiencia ese mismo día, el día de arranque del juicio, ese mismo día se hace una audiencia con 50 personas a las que las partes, en este caso el fiscal, nosotras como abogada de Laura y la defensa, les hacen preguntas. Y ahí, a partir de ahí, vos tenés que tienen un número colgado, 50 personas, y ir anotando en un papel con los números, más o menos quién te parece, a partir de la respuesta, que puede tener algún sesgo que te puede perjudicar en el caso. Y tenemos posibilidades de recusar a 6 jurados cada parte. Pero como nosotras podemos recusar y al final el fiscal puede recusar, también la defensa puede recusar. Por ejemplo, en este caso puntual nos pasó que había jurados que estaban recomprometidos con la temática de la diversidad y que lo expresaron fervorosamente. Y los recusaron. Exactamente, lo recursó la defensa del imputado. O sea, también es un juego. Después de los que quedan, se hace un sorteo por un sistema que es por computadora. Entonces quedan 12 y 6 suplentes, ¿no? Entonces es como una cuestión de, a ver qué pasa con esos 12 que quedaron. Y, por ejemplo, te doy un ejemplo con respecto al tema de los sesgos de los jueces. Nosotras se viene haciendo un trabajo, por lo menos en provincia de Buenos Aires, que por lo menos fue ininterrumpido a partir de que seguimos con Ministerio, que seguimos trabajando en las políticas de diversidad, que se interrumpió en Nación, con los jueces y con los fiscales y con los operadores judiciales con respecto a Ley Micaela, al reconocimiento del marco normativo. Tan es así que, por ejemplo, cuando se hacen las instrucciones finales al jurado, para que cuando el jurado va a deliberar, en este caso deliberaron 40 minutos, media hora, ese fue el tiempo que les llevó deliberar. Eso también es un dato. Que es poquísimo. Es muy poco. Nosotras nos sorprendimos, esperábamos horas. Estar hasta las 12 12 de la noche.
porque tienen que deliberar un tema muy complejo, ¿no? Un caso muy, muy grave. Se deliberó rápido. Cuando el juez hace las instrucciones, dentro de las instrucciones se explica el protocolo de la UFEM. Protocolo para abordar casos de femicidios, y aparte de ellos tienen una parte complementaria que es para travesticidios y transfemicidios. Y el juez les informa al jurado que la UFEM, que es la Fiscalía Especializada, plantea algunos parámetros que, si hay uno de los parámetros presentes en el caso, ya se puede visualizar el odio de género. Y entre ellos son un insulto referido a la condición, que en este caso estaba y está en la primera declaración de Laura, en la segunda declaración de Laura, y aparte se habló en el juicio de eso. Y el otro es que haya alguna relación, se dice sexoafectiva, a mí lo de afectiva me suena difícil plantearlo en estos ámbitos, pero que haya algún tipo de relación previa, aunque sea momentánea, no hace falta ser pareja. Esos dos elementos estaban. O sea que, más allá de los sesgos, un juez no puede desconocer estos dos elementos, y sin embargo el jurado los desconoció, por eso no puso el agravante del odio. Eso también me parece que es porque también ustedes piensen que esos 12 jurados que quedan, que como decía Laura, gente de la ciudadanía, que no sabemos cuáles son sus intereses, tiene que comprender cuestiones como qué es un delito, qué es una tentativa de delito, qué es una lesión grave, qué es una tentativa de femicidio, transfemicidio, en este caso. Sí, tiene que aprender cómo funciona el derecho penal en media hora. Exacto, en media hora, y además, en este caso puntual, aprender un montón de cosas médicas, de medicina legal, porque acá lo que se tenía que evaluar era si las dos agresiones más fuertes que sufrió Laura, que fueron las dos, donde hicimos hincapié sobre órganos vitales, como la cabeza y el pulmón, entender que, por ejemplo, qué es un neumotórax. Nosotros hicimos un ejercicio, lo hice el sábado, que me vi con unos compañeros, unas compañeras que estuvieron los 3 días de juicio, y les dije, ¿ustedes entendieron qué es un neumotórax? Y ¿saben? No lo habían entendido. El neumotórax es la lesión. Ellas pensaron que era el tratamiento, y estuvieron los 3 días en el juicio. O sea, pero además son cosas que son específicas de una disciplina, que no es fácil entenderlas. Yo, respecto a la médica que fui, o sea, no puedo decir mucho más, porque la vez que yo me dirigí a asesoría pericial para que me hicieran un peritaje, estaba el padre de este chico con esa doctora. Como muy, muy jocoso, como que se conocían. Y yo, que estudio comunicación, me di cuenta que, como ella es intérprete, me vas a mirar, no estoy complicando nada. Bueno, pero es que yo recuerdo eso. Perdón. Pero ¿cómo? Pará, porque lo que estás diciendo es grosísimo. Que cuando vos te fuiste a hacer las pericias, estaba casualmente el padre del agresor. Cuando yo también fui a hacer el reconocimiento, el padre entró gritando que esto era un invento kirchnerista, que el hijo no había hecho nada, y yo estaba sentadita al costado a punto de reconocerlo yo, es una cuestión, digo, como se dice, fuera de lugar, pero para mí es contexto, ¿no? O sea, para mí es contexto. En ese momento yo toda rota, todavía reparándome, débil, sentada ahí, y entra este tipo que yo no lo conocía, gritando en la DDI que esto era un invento kirchnerista. Y yo digo, ¿de dónde es el invento que tu hijo me quiso matar? ¿Entendés? O sea, eso. Y después lo de la asesoría de pericial lo termino de corroborar yo, para mis adentros. Perdón que no te dije antes, me vas a odiar. Porque es para los que creen que el trabajo de abogados es fácil. Después de esto se arma un lío. No. El tema es que yo lo que me doy cuenta es cómo con el lenguaje, ella lo que hacía, con el lenguaje técnico, porque ella reforzaba desde la cuestión de la ciencia, decía cosas sin explicarla, y todo el tiempo estaba como hipotetizando. Entonces, una hipótesis que roza un grado de veracidad basada en la ciencia, lo que hace es confundir. O sea, Sí, además alguien que maneja un lenguaje específico puede querer que lo entiendas y puede querer que no lo entiendas. Yo sabía lo que es un neumotórax. Bueno, por ejemplo, en este caso puntual, nosotros tuvimos como 2 testimoniales de peritos médico-legistas. Una testimonial fue una doctora que planteó que Laura corrió riesgo de vida, que es la doctora que la ve a los 3-4 días del hecho. No, el mismo día a las 3 de la mañana era. Al otro día del hecho.
Y la otra perito que afirma en el juicio, pese a que le preguntamos y le repreguntamos, afirmó que Laura no corrió riesgo de vida, que nunca la vio a Laura, nunca en su vida, y que había hecho un informe a partir de leer la historia clínica. Esos eran los dos testimonios que se enfrentaron. El tema es que ahí es como eso en el jurado puede llegar a comprender que más allá de que las dos vienen vestidas de médica, que las dos son peritos legistas, que las dos hablan muy bien, cómo comprender la diferencia entre una que la ve a Laura el día del hecho y le puede hacer un estudio en el momento, y otra que afirma esto viendo la historia clínica, ¿no? Lo que pasa es que esa otra perito era testigo de parte de la defensa. No era de parte, era testigo de la defensa. La defensa la propone. Digo, ahí tenés un juego donde están las dos partes. Pero bueno, hay cuestiones técnicas. A mí me parece que el juicio por jurados tiene algunas dificultades y algunos temas que hay que empezar a hablar, porque no se habla mucho de esto. Porque parecería que con el juicio de jurados la justicia resuelve ser popular, ¿no? Esta cuestión de que la justicia esté cerca de la gente parece que se resuelve con el juicio por jurados. Y la verdad que nosotros lo que vemos, y también es lo que vos decís, que todos tenemos prejuicios, todos tenemos sesgos, pero los jueces cada vez tienen menos posibilidades de hacerlos, de traspasarlos a una sentencia, porque cada vez están más cercados por las leyes, las convenciones, los tratados. Claro, y eso es lo que tiene que ocurrir. Claro, pero el jurado no. Un tribunal que trabaje bien tiene que, más allá de lo que piense de vos puntualmente, no importa lo que piensa la persona. Exacto. Me parece que el trabajo viene por ahí. Y de hecho, esta persona, digo, el acusado, por algo elige el juicio por jurado. Exacto. Es un derecho que tiene, así que puede hacerlo. Pero por algo lo hace. Exactamente. Vos fíjate que el juez técnico de la causa es Bernard, y ese tribunal fue el que tuvo el caso de Tehuel, que fue una sentencia ejemplar. Claro. Sí, no, para nada casual que justo hayan decidido con ese juez. ¿Sabes qué? Como, no sé vos, Tini, pero me interesaría charlar un poco más de Laura, como de vos. Clave travesti. Sí, total, claro. Charlar un poco más con vos y en relación a nada, me imagino que hablábamos antes de lo que fue este proceso para vos, y que fue un proceso también un poco de autoconocimiento y muy duro por un montón de razones, me imagino claramente, pero también como un gran aprendizaje en eso. No sé si querés contarnos un poco sobre este proceso, también teniendo en cuenta que la mayoría de los oyentes y mismo nosotros que estamos acá somos personas de la comunidad queer y nos sirve muchísimo tu palabra. Sí, yo justo cuando salí como un montón, perdón, porque yo me parece que estoy bastante como sentimental, pero por ejemplo, para mí los procesos de los acompañamientos son importantes. Yo no conocía a Silvina, y a medida que pasó el tiempo como tuve esos estados como de incertidumbre, ¿no? Porque la causa fue pasando fue pasando un proceso muy particular. Y yo lo que remarco, por ejemplo, acá es cuando yo llegué toda rota ahí al lugar, digamos, yo no podía construir todos los elementos para una declaración. A mí se me apuró un montón a declarar, que es lo que digo. Y en ese momento que una víctima declara sola. Entonces, yo lo que llamaba cuando a la reflexión es esto, ¿no? Que a veces en las organizaciones, la propia familia, mi mamá también, ¿no? Y todo lo que estaba pasando en ese contexto, no paran la pelota y decimos, bueno, a esta persona le pasó esto por primera vez. No sabe qué cosas le pueden perjudicar en esa declaración. No significa que me tienen que decir y coacharme para que yo tenga que decir algo, sino que dar el tiempo y el proceso de poder volver a reconstruir eso. Yo no lo tuve a ese proceso. Y si bien hay una primera declaración, esos elementos terminan jugando a favor del agresor, ¿sí? Ese es el tema. Y a favor de un montón de cosas. Y en ese momento, en el 2015, como para retratárselo como una escena, mi cuerpo, que estaba en una camilla,
estaba en medio del robo que se había perpetrado hacia los residentes del hospital. Se habían arrancado los televisores. Fue en el proceso en el que se cambió, fue la llegada de presidente de Macri. Entonces, digo, contextualizar que hace unos meses atrás habían matado a Diana, a Diana Zacayán, habían matado a otra chica, Laura Moyano. Yo contaba esto un poco, digamos, tuve pesadillas en el 2015 porque mis viejos me despiertan a la madrugada pensando que a mí me habían matado, porque en todos lados la llamaron a mi casa, que habían encontrado a una chica llamada Laura Moyano tirada en un río. Claro, mis papás no tienen redes sociales, no tenían manera de chequear. Yo vivía por cerca de 29 y 69 y ya se estaba notado un clima de odio contra las diversidades. Estoy hablando del 2015. Entonces, hacía 2 días le habían tirado un ladrillazo a una chica que trabajaba con nosotros en la ONG, que era encargada de limpiar, ¿no? Limpiaba los pasillos, todo, Vicky. Y le habían escupido a otra chica, a otra chica, Silvana Sosa, la habían apuñalado en el busto. O sea, era una secuencia. Yo no... O sea, de algunas cosas me hice eco después. Pero en toda esa vorágine me pasó que me hayan despertado tan abruptamente me dejó como un cimbronazo. Uh-huh. Y vos sabés que yo eso lo recupero tiempo después cuando mi mamá se pone a hablar y me dice: ¿vos te acordás que me contaste en octubre que te habías visto como un montón de agujas inyectadas que te llevaban en una camilla y que te costaba hablar? Le digo, sí, yo lo había soñado, pero no entendía el sueño. Y mi mamá se quedó helada porque la última vez que aparece en el hospital, ya no había manera que mis venas aguantaran la cantidad de inyecciones que me dieron, los pinchazos. Yo tenía los brazos estallados. Digo, un poco para graficar, no desde que me sucede eso, cómo venía el clima, ¿no? Yo lo que también hago hincapié en esto, ¿no? En la etapa inicial y en este proceso de ir vinculándote con la justicia, que ya sabemos que los tiempos de la víctima no son los mismos de la justicia. De hecho, yo cuando leo, todo el detalle del caso, volví atrás 2 o 3 veces porque no podía creer que estuviéramos hablando de un hecho que había ocurrido hace 10 años. Sí. Es muchísimo tiempo para vos porque es como que hay algo que va a empezar ahora, tal vez de alguna manera, ¿no? Tratar de cerrar, que pasó muchísimo tiempo, es mucho 10 años. Sí, es un proceso porque mi cuerpo estaba todo el tiempo recuperando recuerdos de mi vida y construyendo los baches porque, mi familia, por ejemplo, se levantaba exaltada, mi hermano, mi papá, porque yo estaba reproduciendo la escena de los golpes dormida en la cama o me encontraban tirada, como que parecía como que en un momento yo estaba tratando de recordar algo, y eso me llevó obviamente a la psicóloga, me llevó a tener charlas con los médicos, me atendió una neuróloga. Yo todavía tengo permanente un temblor en el ojo. Tengo por momentos, a veces estoy en mi casa y el hombro hace esto, o sea, es involuntario, pero porque los golpes que recibí afectaron un montón de cosas. Por eso digo, ¿con qué discurso sinuoso la primera médica que interpreta, porque no es la que no me ve, interpreta que yo en un mes puedo estar trabajando? Pero cuando ella hablaba yo sentía que estaba hablando de un cuerpo que no tenía tendones, terminaciones nerviosas, no tenía nada. Yo de pronto tenía, y que el pulmón travesti no era un pulmón. Porque una contradicción que fue lo primero que dije cuando hablé con la anterior abogada que tenía, Mariela Garay, que claro, ahonda tan finito para decir que querías cerrar todo, confundir y decir como que no te puedes morir con neumotoras. Si yo no me despertaba, me moría desangrada. Porque el pulmón también dijo eso, recordá, como una perforación y la sangre, no hay sangre en el pulmón. Y acá voy a decir algo que me sirvió hace un tiempo, venía leyendo a Daniel Feuerstein, lo tuve en una materia en la facultad, y a mí me conmovió un montón lo que decía en relación a
al nazismo, él hace como unas conceptualizaciones muy interesantes que sirvieron un montón para juicios de lesa humanidad, y trabaja esto de cómo un colectivo social se incorpora, ¿no? Como nosotras, sujetas de derechos, nos incorporamos, empezamos a obtener un montón de derechos, y cómo en el nazismo los judíos que ya estaban incorporados en la sociedad, primero hacen un doble proceso, que es el de agenización. Es un grupo social, se lo ageniza como forma parte de que es algo que es peligroso, que es lo que está diciendo ahora, es lo mismo que está haciendo el presidente. Si este juicio se llevó bajo un contexto neofascista, donde todo nuestro colectivo está siendo perseguido. Y lo que se hace es ese proceso, se ageniza, se los saca de todos los lugares, se los pone como personas problemáticas, degeneradas, lo que sea, y después se las elimina. Sí, como un otro peligroso de alguna manera. Claro, lo que pasa es que el proceso de agenización corresponde a yo sos ajeno a nuestro grupo social. Y eso se vio en el jurado. Porque la agenización no te permite incorporarla como que esa persona puede ser tu vecina, tu hermana, tu hermano, tu amiga, tu amigue. O sea, como que aislado, como que bueno, vayan, ustedes son de una isla. ¿Qué hacen acá? Un ejemplo muy remontándome a la época que en los 90, me acuerdo que no sé si qué sacerdote decía que había que mandarnos toda una isla, digamos. Sí, hay toda una cuestión de historización, ¿no? Con todo este tema. Y me parece que tiene que ver con esto que vos decís, que verlo lejos, que no tiene nada que ver conmigo, hace que sea más difícil empatizar. Exactamente. Claro. Se ven como que no exactamente. Te queda lejos. Claro. Esa persona. Si no hay proximidad, por eso yo considero que no estamos todavía dentro de una agenda emocional incorporada, porque cuando vos estás adentro no te ageniza, alguien no te ageniza. Nuestro grupo colectivo, las personas que fueron a acompañarme, a bancar también que el acompañamiento de Silvina, a ver que también digo que son como veedores, como diciendo, bueno, cuidando de que se respeten un montón de cosas de las cuestiones que tienen que ver con la perspectiva de género. Tienen más no estoy ajenizada para esas personas, pero son porciones como muy chicas. En áreas de trabajo, las problemáticas, por ejemplo, que tiene una persona cis heterosexual, nuestras incorporaciones nunca son las mismas. Porque en un entorno donde yo tengo 4 compañeras de oficina, la prioridad es que está todo bien, es el hijo, elige la cuestión. Y cuando vos planteás algo, vos rompés eso que es ajeno a su vida y no tienen capacidad de empatizar y comprenderlo. No, andá y hablá con el jefe este tema. Yo lo viví adentro, estoy trabajando en el Estado desde el 2013. ¿Sí? Entonces, podía decir un montón de cosas. No me voy a poner a prender fuego, gente. Digo, yo me refiero a que son como el poder opera dentro. Y cómo la heterosexualidad también es un régimen político. Y incluso cómo nosotras en algunos lugares no podemos acceder o no podemos decir nada, que es lo que yo sentí en el juicio, que digamos, yo podía declarar, pero no podía decir otras cosas que por ahí nos hubiese gustado que decirlas, ¿entendés? Como decirlas porque acá, si ella está jugando suyo, yo pensaba, si está jugando suyo, también lo podía decir, que la persona tenía antecedentes, que yo me entero después. ¿Entendés? Que no era la primera vez que esta persona agrede, ¿entendés? Y por ahí yo me quedé con un poco sin sabor, un sabor amargo de decir, yo tenía que haber tirado todo esto. Ahí, hay un tema técnico ahí que en realidad el antecedente es una denuncia que él hace. Claro. ¿Viste? No estaba, esa causa es una causa que lo que pasa es que los antecedentes, si bien nosotras los incorporamos al expediente, no pueden ser. A ver, tengamos en cuenta que todos los juicios se llevan con todos los derechos, todas las garantías del imputado con respecto a la defensa en juicio. Entonces los antecedentes por otros casos no pueden ser ventilados como parte de este juicio. Claro. Una cosa con lo que dijo Laura, el tema de ella, lo que le costó reconstruir el hecho, eso también es un tema porque si bien las víctimas han ganado en derechos y está la ley de víctimas, lo que pasa, por ejemplo, lo que hace la defensa de Bermúdez es tratar de ir en contra de la declaración de Laura porque ella fue reconstruyendo en el tiempo el hecho y diciendo que lo que decía era parte de los sueños, de las pesadillas, claro, que nada de lo que decía ella lo podía comprobar realmente porque no lo había vivido. Y esa cuestión de lo que hablábamos antes, ¿no? Cómo se puede hacer, cómo pueden hacer los defensores para defender, pero no
revictimizar a la víctima, porque realmente ella se fue acordando, y es lógico que después de un hecho tan traumático vos con el paso del tiempo vayas recordando detalles que en un primer momento la mente los bloquea porque es tan terrible que no lo no los puede soportar. Bueno, eso es un tema también, y eso lo planteamos también. Yo creo igual que el jurado en un punto te creyó. Sí. Te creyó incluso pese a la defensa de él. Yo creo que por lo menos ese proceso que vos decís de sentir al otro así ajeno, no caló 100% en el jurado. Por supuesto que falta, pero creo que le creyeron a Laura. Le creyeron que lo que decía Laura era de hecho, verdad. lo encontraron culpable de lesiones graves. Claro, yo lo que me refiero con la agenización... Digo, la agenización me refiero a lo que es el agravante, ¿no? Claro, como, porque sí. vos decís, claro, cuando matan, por ejemplo, a una criatura, enseguida lo tienen clarísimo eso. ¿Pero por qué? Porque son padres. Porque ahí pueden empatizar. Claro. ¿Me entendés? Sí, porque sí. la familia nuclear y la afiliación tiene un montón de cosas. De Que hecho, ahí también tiene que ver Nosotros con hablábamos el otro día de ser o no ser una buena víctima. eso. Sí, claro. Sí. Y vos Claro. no eras una buena víctima, ¿me entendés en qué sentido lo digo, no? Sí, sí. Y me parece que pasa por ahí la posibilidad de empatizar más rápido. Y de hecho me parece que más allá de lo judicial, lo que estamos charlando, me parece que también vale o cabe una reflexión a propósito de una sociedad a la que le cuesta empatizar con Sí. el dolor del otro, con... Sí, igual para mí hay un foco re particular que lo hemos hablado bastante acá en el programa, que yo lo dije y en el momento dije, no sé, capaz que... Pero hay un foco y hay una forma muchas veces de querer como sensibilizar que tiene que ver con podría ser tu hijo, podría ser no sé qué. No podría ser nadie, es una persona y ya. Y hay un eje, para mí es como, es muy real, como hay que poder empatizar con la problemática específica de un sector de la sociedad, que es distinta a cualquier otra problemática. No es lo mismo, digo, como desde la cosa más básica como ir a un baño. Y lo violento que puede ser ir a un baño, nada más, una pavada. Entonces digo, si no se conoce cómo es la vida de una persona trans, travesti, hasta una persona queer en general, a veces es muy difícil empatizar con la problemática específica, porque esto que decías, como sí, pueden empatizar con que lo que te hicieron fue terrible, ahora no pueden empatizar en Exacto. tu identidad y todo lo que implica eso. Entonces ahí hay una cuestión de eso, como la genización y esta cosa de la otredad construida en base a el otro como un enemigo, el otro como hace un par hablamos con Mac de Santo, que hablaba un poco del surgimiento de la criminalística y todo, cómo generan un otro que es ese enemigo que incluso tiene hasta facciones y cuestiones que siguen vigentes hoy, ¿no? Y es una locura. Y por eso yo quería poner el foco en que hables de vos, porque siento que también es, digo, como acá hablamos y en situaciones que realmente, historias que tienen otro final, lamentablemente, pero hablamos todo el tiempo de construir esa historia y construirte a vos con toda tu historia y con todo lo que sos. Esto fue un hecho puntual que nos sirve para poder hacer algo y poder cambiar un poco la realidad nuestra, pero también que te conozcan a vos. Mira, vos sabés que me hiciste pensar esto, ¿no? Interesante porque primero una reflexión, ¿no? Como que muchas personas piensan que eso lo pueden entender, ¿no? Si tienen algún familiar, por eso decía, tienen un familiar. Ahora, si no lo tienen el familiar, no pueden pensarlo. Lo mismo que la violencia hacia mujer. Pero tengo hermanas. No hace falta que tengas hermana o lo que mamá tenés. Bueno, sí, pero no hace falta que tengas hermana o novia o la tía para entender eso, ¿no? Porque eso, y vuelvo de vuelta al tema de la ciudadanía, ¿no? El ejercicio de la ciudadanía implica eso. O sea, y empaparte de los asuntos públicos que a vos también te afectan, porque vos no estás por fuera, vos estás adentro, ¿entendés? Eso es la construcción que viene fallando, que es la descolectivización. Es lo que se viene haciendo, es todo individual, el problema mío, esto es mío, y eso es lo que sucede. Y respecto, o sea, eso es lo que sucede en términos por ahí generales, salvo determinadas situaciones, ¿no? Donde todos por ahí empatizan, y ahí es donde ves que todos van para el mismo lado. Y respecto a lo que me decías con de mí, yo lo que me estoy sintiendo muy próxima a algo que
escuché que dijo Claudia Favero, la hermana de bueno, no sé si conoce el Centro Cultural Favero, que me pareció re interesante, que ella sobrevive, o sea, ella sobrevive porque otro decidió que no muera. ¿Entendés? Yo prefiero más que esa palabra me la puso la persona que decidió. Yo prefiero la palabra testimoniante. Y yo soy testimoniante. ¿Y por qué? ¿A qué voy con esto de testimoniante? Porque en algunos juicios, en algunas instancias donde muchas personas trans han tenido que tener que declarar, no se animan a declarar. Por miedo, porque en nuestro colectivo por ahí hay mujeres trans o personas travestis, o sea, todas que por ahí muchas no son de acá y tienen temor por todo ese círculo de violencia que pasan para sostenerse, para comer, para poder vivir, porque es estructural esa violencia, esa desigualdad. Entonces no llegan a la instancia donde llegué yo. Entonces me pasó algo, por eso estoy reflexionando de esto de testimoniante, que me gustó la palabra. Primero porque tiene una perspectiva bastante anclada en los derechos humanos y en la experiencia, en lo que te atravesó por el cuerpo. Y segundo porque en ese lugar muchas de nosotras no podemos contar algo que durante décadas pasó en el colectivo, como esta cuestión de la clandestinidad, que decir, bueno, o en este caso en el ámbito privado, ¿no? Traspasémoslo, ¿no? Que cómo opera también el deseo en la clandestinidad, ¿no? Cómo opera el poder en la clandestina, en la relación sexoafectiva, en lo que otros hombres desean de las mujeres trans travestis, ¿no? Cómo opera que en un momento está el deseo sexual y cómo opera al toque la violencia. Que ahí en la testimonial, la parte que hablaba la defensa, lo dividía de una dicotomía que, bueno, pero si alguien te tuvo relaciones con vos y te dio el número de teléfono, no te puede matar. Y eso parece que nadie lo puso en tensión. Por eso digo que nadie puso en tensión eso. No, pero si está demostrando todo lo contrario. Claro. Pero también me está demostrando que no me corrió cuando la persona vio que venía el termo, pero está demostrando que no pidió ayuda, que mintió que estaba turbado, porque si estuviese tan turbado y tan alcoholizado no puede decir que le pegaron en 10 y 32 cuando yo estaba en 11, 45 y 46. Esos son todos indicios que algunas personas tienen que haber leído. Por eso coincido con Silvina, que ellos me creyeron y que se dieron cuenta que mentían un montón de cosas. Pero bueno, ese sabor a que faltó un poco más nos quedó a todos, ¿no? Sí, ¿sabes qué? Todo eso que dice, es esto que dice Laura, eso se puso enfrente del jurado, se le planteó todo esto, ¿no? Sí. Que era todo mentira, lo que decía, que no le ayudó, que se hizo ese planteo. Claro. Sí. ¿Sabes que justo? Perdón, querías hablar vos. Sí, no, porque es justo con esto último que dijiste, me robaste las dos preguntas que te Ay, perdón. Mentira, mi amor. Pero estaba re atenta. Pero sabes que, bueno, quería también mencionarlo más allá de que lo respondiste, esto de la palabra sobreviviente, que lo viene Graf y que solemos ver a veces cuando leemos notas, seguramente el leer notas de vos misma y ver esa palabra, justamente te iba a preguntar si vos realmente te considerabas como tal, si esa etiqueta te parecía o te estabas cómoda con esa etiqueta, porque bueno, lamentablemente es una palabra que por lo menos en nuestra comunidad trans, sí, travesti, es una palabra que está presente y que muchas veces fue sobrevivientes como algo del pasado, y también una de sobreviviente, bueno, de toda la cuestión legal, de todas las situaciones que una atraviesa después de esa situación tan violenta. Siento que la palabra sobreviviente ya incluso hasta queda corta, ¿no es cierto? Porque es algo que no es que quedó en el pasado, fue en esa situación y ya está. Es algo que creo que ya va con vos toda la vida, pero esa palabra que decís ahora de testimonial. Claro, porque es un proceso, viste que yo te comentaba lo de los procesos. Yo también puse a revisar las palabras. Sí. Eso es lo que vas teniendo procesos, porque también se hacen en hablar y en pensar con otras, en compartir en otros espacios. Uh-huh. Por ahí también, digo, hablaba Silvina, se nombraba, está bien que se nombraba, lo que pasa que bueno, es el lugar donde enuncia ella, claro, y en el lugar donde yo también me enuncio, pero donde también me pongo a pensar, a discutir, a poner en tensión esa palabra. Sí. Entonces, digo, yo vengo acá a brindar un testimonio. Al declarar, yo brindo un testimonio de vida. Y que es un reflejo. Que es un reflejo de lo que nos pasa a todas. De lo que pasa a todas. Entonces,
ahí es donde incluso me mandaban mensajes y me decían, vos sabés que en todos los colectivos se dan como diferencias en las miradas, en los posicionamientos. Pareciera que hubo una cohesión, que todas las personas que dejaron como sus diferencias, porque claro, hay un poder mucho más grande para estar presentes ahí. Uh-huh. Para mí fue un montón, porque yo esto también lo pasé sola. La plata que gasté para ponerme los implantes dentales, las intervenciones, los diferenciados médicos, la persona que me hacía rehabilitación, uh-huh, yo me le desmayaba encima, lo vomitaba, me bajaba la presión, el esfuerzo que tuve que hacer para volver a caminar, ¿sí? Y las secuelas. Entonces, a mí lo que me pasa es que yo también me estoy permitiendo transitar el malestar. Sí. Porque claro, yo vine hoy en la radio con dolor, o sea, dolor lumbar, que parece un poco de ir bajando de la patada que me dieron en la espalda, en la parte de la cintura. Eso me dejó un pinzamiento en la cadera. Y ese pinzamiento, justamente el año pasado lo había tenido en un momento en el que hablamos que estábamos próxima a la fecha de juicio. Y había quedado dura. Uh-huh. Y a veces tenés que transformar ese dolor de alguna manera, y la verdad que le buscás un montón de herramientas, pero también digo, el malestar lo tengo que evitar. A veces me pasaba que yo le mandaba mensajes a Silvina, después me sentía re mal, porque por ahí digo, el tono de voz, que no que enojada, sino por ahí mandándole un mensaje, porque claro, hay cosas que no las entendía, y en la indignación mía yo tengo mi mirada, ¿sí? Como una persona que atravesó un proceso raro, y ella tiene una mirada como más técnica. Claro. Entonces ahí hay que aprender como a hacer esas transiciones, porque es como, me daba a entender, si yo de acá puedo, pero de acá voy, todo esto depende de vos. Claro. Sí, o cosas procesales, ¿no? Porque, claro. Bueno, hay que presentar, son ahí plazos, o sea, vos cuando se eleva a juicio no podés producir más prueba. Uh-huh. Podés, de hecho, nosotras presentamos un pedido y se lo deniegan, porque hay cuestiones procesales que no todo se puede hacer, que son cuestiones muy complejas también, claro, para comprender, y que por supuesto no tienen nada que ver con el proceso interno que pasa la persona que está por esa situación, digamos, y a veces es complejo de entender, y a veces es arbitrario, y a veces, nosotras un montón de cuestiones. Este señor, no sé cómo llamarlo, estaba en un momento que lo perdemos porque deja de ir a firmar. Estaba preso en Córdoba, y nosotras lo encontramos en Córdoba preso. Nosotras presentamos al juzgado que estaba en tal lugar preso, a partir de hacer toda una investigación. Son procesos muy complejos que a veces son tediosos para explicar. A mí me parece que esto igual en nosotras, la verdad que también sabíamos que también puede haber una posibilidad de no culpable. Y eso también lo charlamos con Laura, porque tampoco nosotras podemos ir con, vamos, que va todo bien, y llevarla a una situación compleja. Y lo hablamos, y también dijimos que ya el juicio era reparatorio, porque prácticamente lesiones o tentativas casi no llegan a estas instancias, porque fíjense que en una época no se juzgaban ni los travesticidios. Tenemos un montón de travesticidios que estaban impunes. Uh-huh. El de Diana, que marcó un antes y un después, pero era una persona reconocida en términos internacionales. Uh-huh. O sea, llegar a esta instancia, en este caso, tiene que ser parte de la lucha, porque la lucha de Laura no fue en vano. Todos estos años no fueron en vano, y se llegó a esto. Por supuesto que falta, pero esto hay que reconocerlo como parte de este proceso, en un contexto, como dijo Laura, de un gobierno neofascista, ¿no? Y después, por supuesto que hay que seguir mejorando, y hay que trabajar más y mejor. A veces ella también lo planteaba, a veces tenemos como más acompañamiento en lo personal, pero en lo jurídico nos quedamos en las primeras horas, que son las horas fundamentales, nos quedamos sin recursos, digamos, ¿no? Eso también como para pensar cosas. Sí, es para pensar cosas para intervenir, eso es lo que me quedé pensando. Eso lo dijiste mi lugar. En el juzgado. Sí, lo dije también, y a mí eso, en lo largo de este proceso, eso también lo noté, ¿no? Como que es algo, ahí hay que empezar a pensar quiénes se van a acercar a asesorar, o sea, sin digamos, el interés de primerear en la organización, en lo que sea. El tema acá es el centrarse en la persona que recibe los golpes, que está, digamos, que
que la declaración sea clave, ¿no? Ujú. Que se revise eso, que se le expliquen cosas, porque en ese momento, digamos, primero no solo el shock, sino también el tema de volver a tener las funciones vitales, porque yo no tenía, en un momento yo digo, ¿qué pasó que no se puso? Que yo estaba, la cuestión de la lucidez me llamó mucho la atención. ¿A qué consideras lucidez? A que me preguntás si el nombre y te digo Laura. ¿Viste? ¿Viste? Como una muy resumido, muy reducido, muy como apenas es eso ya estás bien, o sea, ¿a qué llamábamos lucidez? Sí. Yo todavía no estaba, espacialmente no estaba ubicada, tuve un montón me perdí en La Plata, después de salir de la clínica, que si bien salía acompañada, que yo a veces por momentos te decía, bueno, sí, me animo a ir cuando pude volver al trabajo, yo me desorientaba. No solo con las diagonales, más allá que le pasaría a un montón de personas, yo me desorientaba. En un momento me tomé un micro y no sabía para dónde me iba, mandando mensajes y mirá, estoy acá. O por momentos me preguntaban algo, estaba hablando y no sé. No sé qué iba a decir, no sé para dónde iba. Y esos baches a veces están, y yo sigo hasta el día de hoy tomando mis vitaminas, sigo tomando todo, porque siempre digo, no me caí de la escalera, que es lo que quería aparentar la perito que estuvo Sánchez, que como minimizando todo fue recuperable, todo estaba lúcida, todo era como, viste, es como una intérprete de un idioma, ¿entendés? Pues está interpretando es como cuando alguien tiene que hacer una traducción de un texto en español al lenguaje que es norteamericano, al inglés. Emilia Pérez, la película esta que salió, que hicieron doblaje con ChatGPT. Básicamente. Más o menos, no la vi, me comentaron. Sabes que todo esto, obviamente que cuando yo supe de este caso, es un calco de lo que yo charlo con mis amigas. O sea, tengo muchas amigas que bueno, dentro de la comunidad muchas ejercemos la prostitución, eso es una realidad, lo voy a decir. Y a veces nos pasa que a veces normalizamos estas conversaciones de, bueno, me guardé un cuchillo debajo de la cama por si... Claro. Esto es real y pasa, y no solamente en nuestra comunidad. Bueno, yo lo hablo porque, bueno, justo hay 2 travestis en la sala, entonces voy a decirlo, pero muchas feminidades se dedican a esto y es una realidad que sucede, que pasa, y que esto que te pasó a vos, que no es un hecho aislado, va a seguir sucediendo y va a seguir pasando. Entonces, me parece que hay que una y otra vez concientizar de que estas cosas deberían dejar de pasar y llamarlas por su nombre, ¿no? Algo que lamentablemente yo siempre con mis amigas, no sé, cuando mencionó esta amiga, esta situación de que con un cuchillo, lo dijo riéndose, ¿entendés? Algo que también es muy invocable de nuestras formas de comunicarnos con las chicas, porque nosotros somos así, nos reímos, tratamos de ponerle humor a la vida, porque la verdad que nos han golpeado mucho. Es que el humor travesti trans, si no lo puede... Es ese. Yo sé que incluso con vos podemos estar charlando de esto y riéndonos también, más allá de todas las experiencias atroces que sabemos que nos pasan, que nos suceden y que pasan acá y que pasan en el pueblo más recóndito, que incluso hasta ahí puede ser incluso mucho peor, porque pareciera que bueno, viste que todo a veces nos quedamos muy en el centro y a veces para mirar afuera es más difícil, pero bueno, es un camino bastante difícil para nosotras el poder hacerle entender al otro de que esto que te pasó a vos no es algo que te pasó a vos y ya, es algo que capaz le está pasando a otra compañera que está charlando con un chabón ahora por un chat, viendo si se pueden ver, así sea en situación romántica o no, porque eso tampoco condice nada, o sea, no significa nada. Es que claro, no se tienen que pensar que tienen el poder de quitarle la vida a otra persona. Incluso, vos sabés que yo recuerdo cosas que me fue a cuidar una amiga, Valentina, te mando besos, Carola también, que me fueron a cuidar cuando estaba ya internada. Mucha gente me fue a cuidar, que hasta el día de hoy la tengo cerca mío, por suerte. Otras se han ido del país. Y me decía, vos sabés que estábamos hablando con otras compañeras, me comentaba ella. Y decía, bueno, nosotras, como esta naturalización, que a nosotras nos pase esto, que somos trabajadoras, pero que te pase a vos, que tenés terror de andar tan tarde, o sea, que no andas siempre, me tengo que ir porque tengo un perro salchicha y soy muy bichera, entonces me encanta mucho estar con los animales. Entonces yo, para mí, el plancito mío de si no tengo, no sé, me invitaron a comer algo, una cita o algo,
yo me voy con el perro a mirar una película, o me pongo a leer, o me pongo a pintar, o me pongo a ver si puedo hacer alguna cosa en mi casa. En ese momento mi mamá estaba viva todavía. Y digo, si te pasó eso, me decían, si te pasó esto a vos, entonces nosotras ¿en qué estamos? ¿Qué quedamos? También nos generó eso, de mirar eso que vos estás diciendo ahora, de tener que tener algo, para defenderse. Y también cambió mi manera de salir en general, porque, qué sé yo, también vos decís, bueno, me voy a tal lado, no, más, estoy acá a 7 cuadras en la casa de Virginia, estoy acá en la casa, voy a ver a mi sobrino, que no sé qué. Tu papá te trajo un gas pimienta y una picana por si se te acerca alguien. Como incorporarme todo eso también me hizo recordar que mis viejos en un momento, que si bien me acompañaron, llevó un tiempo para ellos, pero mis viejos me decían, yo el miedo lo tengo por otros, no lo tengo por vos. Y digo, y me quedé, en un momento como digo, me están transfiriendo miedo, qué sé yo. Claro. Y me dice, no, porque vos, viviendo en la casa de mi viejo, me decía, bueno, si vos te vas a tal lugar, no sé, me iba a Juana cuando estaba Juana, me juntaba con los amigos, y me decía, yo a las 5:30 te quiero acá. Pero para las 5:30 no amaneció, bueno, a las 6. Y si te vas a algún lado me llamas por teléfono. Era mayor de edad de cierta manera, pero yo recién a los 27 años empecé a salir porque tenía un grupo que yo me veía con pares, porque yo vivía en el barrio Monasterio, donde son todos de prefectura y de armada, donde básicamente, imagínate lo que era cuando yo salía. Me acuerdo que me gritaban mi nombre muerto, y vos sabés que me doy vuelta así, ay, qué inteligente que sos, te ganaste un caramelo, pues me decís el nombre. Si me lo decía no lo sabía. Pero ahí el recurso también del humor, porque si vos tenés que transitar esto por gente que no entiende un montón de cosas. Y la otra para pensar es que digo, ¿cómo se pensó esto del régimen heterosexual, como único modo de relacionamiento sexoafectivo, ¿no? Dejando por fuera otras cosas. Que ahí te das cuenta que también la sexualidad es construida en un orden. Totalmente, sí. Te juro que me quedaría hablando 1000 horas. De hecho, me gustaría que algún día vengas, Laura, a que charlemos. Bueno. Que charlemos de cosas y demás, porque nada. Y además, comunicadora. Y casi, lo mío es planificación, pero bueno, yo en realidad fue un poco el desafío. Pensá que yo estudié letras en el 2012. Perdón, en el 2012, uy, qué mal que estoy. En el 1996, entre el 97 entro a la Facultad de Letras, que estaba acá en el centro. Sí. El contexto no era agradable. Era re expulsivo. Claro. Porque no me iban a llamar como Laura. Claro. Me decían el nombre muerto y yo iba ahí y la verdad que me tenía que fumar un montón de cosas. No entré con todas las leyes. Y obviamente me sentí totalmente expulsada. Digo, esos son los dos contextos, ¿no? O sea, eso te permite ver cómo era antes, cómo es ahora. Me faltan 2 materias para terminar de cursar y la tesis. Ah, bueno. Y creo que parte de la tesis va a ser un recorte de esto. Sí. Me parece que ahora es juntar todo y tomar distancia y ver de qué voy a hablar, qué voy a poner en tensión. Así que seguramente a Silvina la voy a acosar durante bastante tiempo. Esto no es un adiós. No este vínculo. Claro. Por supuesto. Me encanta, me Qué encanta. bueno que vayas por ahí con la tesis. Es que hay que transformar un poco y aportar algo. Lo que pueda transformar. Va a ser Yo un aporte. estoy en el paso de testimoniante a transformar. Me parece que yo tengo que empezar a transmutar de a poco esto. Claro, sí. Que no le puedo dar un cierre definitivo porque todavía hay algo pendiente que es el prófugo. Que bueno, hay gente que escribió en las redes cosas y bueno, estoy evaluando, pero no puedo decir mucho porque no tengo cosas no recuerdo tanto. Está bien. Así que nada. ¿Te escucha algo? Sí, se escuchan disturbios afuera. escuchan disturbios afuera. No, se escucha. ¿Club de fans? Podríamos, bueno, si hay alguien que Sí, quiera ya armarlo. Me encanta. Chicas, gracias por venir. Gracias. Por Sí, en serio, tomarte Gracias muchas a ustedes rato. por el espacio, porque es fundamental hablar de estos temas. Todavía falta Absolutamente. mucho. Sí. Absolutamente. Bueno, Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a un pequeño corte y ya volvemos. Bien.